Hola, buenos días a todos. Seguimos con nuestra semanal incursión en el mundo de la psicología con la ayuda de Guillermo Blázquez y Alfredo García Gárate. Hoy hablaremos de la personalidad, qué es, cómo se construye, cuáles son sus principales atributos, los factores que la determinan, para qué sirve, etcétera, etcétera. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, se ha tocadito la garganta, así que hoy me tenéis que respetar. Bueno, pues nada, te respetamos. ¿Qué es la personalidad? Bueno, es un constructo, es una palabra inventada, ¿vale? Los psicólogos a veces tienen que hacer estas cosas para poder comprender la realidad. Pues es un constructo, diríamos, de los patrones más estables o más repetitivos, ya sea de aptitudes, pensamientos, conductas que tenemos aquí dentro, ¿no? Y que luego tienen su expresión, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué queremos decir cuando decimos tiene mucha personalidad? O aquello de no tiene personalidad, es que no tiene ninguna personalidad. ¿Eso qué quiere decir? Bien. La personalidad, ¿no? Es ese conjunto de... es un saco. Y tú vas metiendo ahí contenidos mentales, ¿no? Que nos hacen únicos. Pensamientos, actitudes, sentimientos, comportamientos. Como nos hace únicos, cuando decimos que este tipo o esta tipa tiene una gran personalidad, sencillamente nos referimos a que es alguien sin par, alguien muy singular. Que hay pocas personas que son como él. Y en este mundo tan gregario, tan de ovejas, siempre se valora muchísimo el que alguien sea diferente, para bien o para mal. ¿Y cuando tiene poca personalidad? Decimos que es una persona muy gregaria, muy plana, sin aristas, sin matices, o sea que es como que muy normal. Pero realmente no tiene mucho sentido decirlo, porque la personalidad siempre es única. Claro. No hay otra personalidad igual a otra. Claro. Pues que a lo mejor Oye, ¿y sobresale cómo más, se construye? Perdona. No, que sobresale más, estaba apuntando nada más. ¿Cómo se construye? Bien, pues aquí viene... Aquí viene el temazo. A ver, hay que establecer que siempre que estudiamos esto, para intentar entenderlo se hace desde tres ángulos o focos. Diríamos que está la biología, ¿de acuerdo? La parte más biológica. Luego estarían las experiencias que vamos teniendo a lo largo de la vida, que vamos creando una serie de significados alrededor de estas experiencias. Y luego, por supuesto, está el mundo de la cultura. La sociedad, la cultura, los valores, todo lo que de alguna manera nos va mediatizando poquito a poco desde que somos pequeños, ¿no? Ajá. Bueno, se construye así. A ver, Bueno, ¿cuáles son los principales...? Esos son los tres focos, pero vamos, si quieres ahora lo desarrollamos. Sí. ¿Y cuáles son los principales atributos de una personalidad que, digamos, que lo tengan en común todas las personalidades, por muy diferentes que Muy sean? buena pregunta. Mira, por ejemplo, Allport, hay un montón de autores y de autoras. Una manera de verlo. Allport lo que hacía era, tenemos una serie de rasgos que nos definen, ¿no? Están los rasgos supraordenados o cardinales, ¿no? Los más definitorios de ti, ¿no? Sí. Están los centrales, que son importantes, y están los secundarios, los que son accesorios. Ejemplo, la bondad. Hay personas que tienen una bondad, no son malos, ¿vale? Pero tienen una bondad residual, el mínimo de bondad necesario para no matar a alguien en la cola del súper, ¿vale? Luego la mayoría de nosotros somos buenos, más o menos, ¿no? Somos buenos, es algo central en nosotros. Pero a que conocéis personas que cuando las conocéis os preguntan qué tal, decís lo primero, qué buen tipo, qué buena mujer. Eso es un elemento cardinal y a partir de ahí establece todo lo demás. Una cosa que a mí me ayudó mucho cuando empecé a estudiar todo esto, y la verdad que al principio me volvía un poco loco, resulta que si acudes al manual de psicopatología, el DSM-4, pone, si no me equivoco, entre unos 9 o 11, no los voy a decir todos, solo algunos, trastornos de personalidad principales. A mí, eso para luego poder desarrollarme y poder entender lo que más o menos tú acabas de decir, o sea, todos somos diferentes, como apuntaba Willy antes, pero sí que es verdad que al ser humanos hay cosas que nos hacen iguales. Entonces, esos... O por lo menos muy parecidos. Muy parecidos. 9 u 11 decatipos de personalidad están la depresión, los depresivos, los narcisistas, los psicópatas, los histriónicos, los evitativos, los dependientes, y hay algunos más pasivo-agresivos. Pues eso podríamos decir que muchas personas son, si no en todos, rasgos cardinales. Algunos los tienen, otros no. ¿Vale? Por ejemplo, cosas que son muy cardinales en todos los seres humanos. ¿Qué nivel de control tienes o necesidad de controlar las cosas? El miedo que tiene en tu vida y cómo lo manejas. Y luego, por supuesto, la sexualidad o el mundo afectivo en general, cómo tienes ese mundo desarrollado. Luego, además, ya hemos estado hablando de la identidad, ¿verdad? A lo largo de otros programas y de la autonomía. Esa sería otra parte. También cómo te ves a ti mismo. Pero, por ejemplo, un tipo narcisista, que es uno de estos que se van mirando al espejo todo el día, según pasan por la calle van mirándose en el escaparate, ¿o qué? Todos tenemos... Sí. Sí, ¿no? O sea, quiero decir, a mí me conocen la mitad de los espejos de Madrid. Soy un poco narcisista, ¿no? Y a todos nos pasa un poquito. Sí. Como bien dice Alfredo, luego está el trastorno. Lo que mola de los trastornos de personalidad
que es algo muy chulo, es que, curiosamente, las personas que padecen un trastorno de personalidad, su personalidad es más estable. Las personas que tienen una personalidad sana son flexibles, cambian, mutan, importante. Porque la personalidad, una de sus características es que es cambiante, es dinámica. Las personas que padecen una enfermedad mental potente, les cuesta salir de eso y entonces siempre actúan de la misma manera, de una manera muy coherente y muy estable en base a su enfermedad mental. Y vamos a ver, Guille y Alfredo, ¿hay una personalidad ideal? Es decir, habría una, digamos, podríamos decir, la personalidad de Dios, ¿no? La personalidad mejor de las mejores. ¿Cómo sería? Afortunadamente no. Mira, ¿no? Muy bien, Freddy. Te voy a decir me voy a remontar. Dios mío, lo que acabo de desempolvar aquí. ¿Vale? me voy a remontar a una de las clases que tuve a un profesor y viendo estos 9 u 11 decatipos le dije, profesor, no voy a decir el nombre, ¿te das cuenta de que si hubiera una guerra en el mundo, cada una de estas personalidades son importantes para esta guerra? Porque necesitamos narcisistas, necesitamos psicópatas, necesitamos dependientes. ¿Te das cuenta? Entonces, al final, todos son importantes. No podemos serlo todo, pero cada cosa es importante. Todo es bueno y malo a la vez. O sea, esas cosas serán buenas en algunos casos y malas en otras. Por eso no hay una personalidad que sea perfecta. Porque si yo tengo unas cosas que sean muy características y serán muy buenas para unas cosas, esas mismas cosas van a ser malas para otras. Entonces nunca va a poder ser perfecto. ¿Y para qué sirve la personalidad exactamente? Eso no sé si lo hemos dicho hasta ahora. A ver, la personalidad, para lo que sirve... ¿Para qué sirve la luz del día? Es que está ahí. O sea, la personalidad existe. Sí. Ahora, ¿qué hacemos con esa personalidad? Un criterio de salud mental y afectiva en la personalidad siempre es la capacidad de adaptación. Una personalidad sana se adapta. Y eso sí es clave. Las personalidades sanas saben conquistar el universo que les rodea o reconciliarse con ese mundo. Para eso sirve la personalidad. Para adaptarte al mundo y a la vez, no perder esa singularidad que uno tiene, por supuesto. Sí. Oye, ¿y uno puede tener una personalidad de pequeño, otra de joven, otra de mayor y otra de muy mayor, ya de anciano? Ser un chaquetero emocional, ¿no? Desde luego. Un chaquetero emocional puede ser, ¿o no? A ver, cogerte una característica, por ejemplo. Vamos a llamarlo rasgo, ¿vale? Que los rasgos es lo que los psicólogos llaman a esa característica que es tan duradera, estable en el tiempo y te acompaña mucho tiempo, ¿vale? A lo largo de toda tu vida. El miedo, por ejemplo. Pues si tú eres una persona que, digamos que uno de sus rasgos más centrales, o cardinales, perdón, es el miedo, si tú a lo largo de tu vida te dejas mover por eso y nunca haces nada por cambiarlo, vas a seguir siendo un miedoso y cuanto más mayor te hagas, más todavía. ¿De acuerdo? Entonces depende, Salva, depende. Si tú hay un rasgo que no lo cambias y sigues con él y sigues con él y sigues con él desde pequeñito, te va a acompañar toda la vida. Y cuanto más mayor te hagas, ya va a ser más difícil cambiar. ¿Y qué es lo que hacemos entonces? ¿Determinar qué rasgo es el que no nos conviene e intentar cambiarlo? ¿Eso se puede hacer? Autoconocimiento, lo que decimos siempre, por supuesto, y sí, desde luego. Hay un concepto que se toma de la física, no creo que es una analogía perfecta, pero bueno, que es la resiliencia. Es la propiedad que tienen algunos materiales, tú ejerces un impacto sobre ellos, una fuerza, y se pueden combar, por ejemplo, y luego vuelven a su forma original. Esto pasa un poquito con la personalidad, un poquito, ¿no? Las personalidades van cambiando un poco, pero es cierto que hay rasgos que son inmutables. Ahora, yo, desde una manera más optimista, yo creo que Alfredo también lo comparte, creo que hay rasgos que nos hacen pupa, que se pueden podar, desde luego que sí. Rasgos muy íntimos de uno, pero que se pueden podar, se pueden mejorar. Vamos a ir al listado ese de personalidades, ¿no? Y vamos a ir una a una hablando de ellas y determinando cuáles son los problemas que causa y cómo atajarlos. Mira, las que más abundan en la sociedad, te lo digo, vamos a empezar para que la gente se sienta más identificada, ¿ale? Sí. Son la dependiente, si no me ayudas, Willy, la dependiente, la fóbica o evitativa, depresiva, histriónica, tal vez. Y obsesiva. Esas 5 yo creo que pueden ser las más típicas. Dentro de las que dan problemas, por decirlo de alguna manera. Sí, un poco rozando la psicopatología, ¿vale? Sí. Pero sí, esas son las más típicas. Luego estarían otras que no son tan típicas, pero que también están, desde luego. Esquizoafectivo, esquizotípico... Pues venga, vamos, dependiente. ¿Cuál es el problema de las dependientes y contra qué es lo que tienen que luchar? Espera, que esta me la sé yo. Los dependientes, el problema que tienen, que creo que lo hablamos justo en el programa anterior, es que el mundo se podría definir en base a una toma de decisiones continua. Amigo mío, si no puedes tomar decisiones y siempre las apoyas en terceros, es difícil que te desenvuelvas en la vida. Tienes que tomar decisiones. La depresiva creo que era otra de las depresiva melancólica, podemos llamarla, pues es como tener una visión siempre del mundo muy pesimista.
Entonces, aunque pueda ser muy objetiva en ocasiones, realmente no es muy adaptable para poder vivir en una sociedad en la que... Paraliza, ¿no? Sí, exacto, es muy paralizante. Y entonces, al final, aunque tengas toda la razón del mundo, no te sirve de nada tener razón. ¿Y qué hacemos? Ir al psicólogo, ¿no? Si somos depresivos, al psicólogo. Sí, sí, sí. Y a ver, ¿qué más? ¿Dependiente, depresiva? ¿Cuál era? Evitativa o fóbica. Evitativa o fóbica, a ver. Súper clásico del mundo de la ansiedad. Completamente. Las personas que por algún tipo de trastorno de la angustia acaban desarrollando miedo a un objeto concreto, me dan miedo los perros, o extendiéndolo, miedo sin objeto, me da miedo el mundo. Y es terrible vivir con miedo. Aunque sea necesario el miedo, vivir con miedo No es terrible. bueno. Yo diría que lo peor de vivir con miedo es precisamente lo que hablábamos ahora, no evolucionas. Porque los mecanismos principales para que algo te dé miedo y tú evitarlo es eso, es alejarte del objeto que te da miedo o negarlo. Por ejemplo, una chorrada. ¿Esta chica te gusta? No, a mí esta chica no me gusta nada, ¿vale? Sí. Pero esa es la negación, ¿vale? Sí, ahí se ve bastante bien. Pero, entonces, al final, al no querer afrontar lo que te da miedo, permaneces en el mismo estado pues, toda tu vida. ¿sabes? Claro. Sí. Dependiente, depresiva, evitativa, ¿cuál más? La obsesiva también. Obsesiva. Muy típica. Personas, El por control. Aquí el ejemplo. leitmotiv es el control. ¿El control de los demás o el control de uno mismo todo. o de todo? Es una forma, como siempre, de no fiarte de tus recursos cognitivos, de no fiarte de tu memoria, de tener que comprobarlo todo millones de veces. Sé perfectamente lo que estoy hablando. Y al final eso te quita tiempo. Tiempo importante, tiempo vital. Porque hay que diferenciar entre la reflexión, ¿no? El valor emocional de lo que sea, ¿no? Tú lo piensas, pero las personas con un rasgo muy obsesivo confunden la reflexión con la rumiación. Sí. Y la rumiación es terrible. Estás todo el rato ahí Ayer Dándole escuchaba, vueltas a lo mismo y dándole igual la paralizante, pelota, ¿no? y no haces O sea, nada. también al psicólogo. No consigues nada. ayer También. escuchaba una frase Sí. referente a esto que decía, la única manera en una película, Jurassic World, si quieres lo digo, la única manera para Claro. la única manera para ser feliz es saber que nunca tienes el control. Amén. Y creo que es muy real. Claro. Sí. Bueno, dependiente, depresiva, evitativa, obsesiva, quedaba alguna otra, ¿no? Histriónica, por muy ejemplo. importante Histriónica, también. sí. Pues querer ser el centro de atención sistemáticamente. Son personas con muy poca empatía, no tan poca empatía como los narcisistas, pero sí, evidentemente, no puede ser sistemáticamente el centro de atención. Necesitan lo que suele llamar un locus de control externo, que su autoestima depende de las valoraciones externas. Entonces, Muy bien. Esa Es aprobación la está- horroroso, ¿no? Sí. Porque Está buscando constantemente el reconocimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Todas las personas, cuanto más sanas seamos, vamos a tener todo eso. A lo mejor un poquito más de una, pero todo eso lo tenemos que tener. ¿Por qué? Porque hay una situación que a lo mejor te conviene ser así, otra de otra manera, otra tal. Claro. La patología, el trastorno es cuando pase lo que pase, tú solo eres depresivo. O pase lo que pase, tú solo eres obsesivo. Claro. Y funcionas así. claro. Está bien pensado. ¿Te acuerdas cuando empezamos la facultad? Y ni lo tempore. Claro, y entonces pues el profe coge y se pone a escribir en la pizarra síntomas, ¿no? Todo esto, y dices, madre mía. Lo tengo todo. Lo tengo todo. ¿no? No. Y luego descubres, Eso le pasa si también eso a está los bien. que estudian medicina, ¿no? Que están Por enfermos de ejemplo. Claro. todas las patologías que estudian. Bueno, ha sido un placer como siempre. Quedamos para dentro de 7 días